Él está con nosotros en medio de la dificultad y todavía estamos aquí. Y todavía seguimos adelante. Y todavía seguimos creyendo en Dios. Eso también es un milagro, ¿verdad? Porque eso es el poder de Dios en nuestras vidas. Y podemos confiar en Él. Vamos a orar y luego vamos a comenzar. Vamos a hablar de los no temas de la Navidad. Señor, te damos gracias que tú estás con nosotros en todo lo que pasamos en nuestras vidas y eres fiel en todo lo que pasamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, poder amarte, poder confiar en ti, poder creerte, Señor, y obedecerte, Señor, aun cuando es muy difícil o cuando pensamos, no puedo. Señor, tú sí puedes, Señor. Tú nos das la sabiduría, tú nos das la guianza que necesitamos, tú nos das la gracia, el favor, el poder, Señor, para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, tu bondad, Señor, y por la celebración que viene cuando tenemos victoria en ti, Señor. Bendice tu pueblo, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estaba leyendo algo y me fijé en los no temas que el ángel de Dios le dijo a algunos personajes en la vida, la historia navideña. Y estamos acercándonos al tiempo de Navidad, ya nos faltan unas semanas. Y la Navidad de verdad es un milagro y es una promesa que Dios guardó a la humanidad, a nosotros. Y comenzó con el jardín de Edén, cuando Dios prometió un Salvador, un Redentor al hombre y la mujer que habían pecado. En Génesis 3:15 dice, habrá siempre, Dios está hablando a la serpiente quien engañó a la mujer y al hombre. Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Está hablando de Cristo Jesús cuando Él murió en la cruz. Y estaba pensando hoy, cuando estaba estudiando un poquito, la crucifixión no fue nada más una mordida al talón. fue algo muy de mucho sufrimiento. Fue de mucho dolor, de mucha pena, fue algo de horror. Pero aquí Dios lo describe como una mordida al talón. Y una mordida al talón, uno piensa, pues es una herida y uno descansa y reposa y luego está bien, puede caminar otra vez, ¿verdad? Y lo que el enemigo le hizo a Jesús cuando murió en la cruz y sufrió y fue latigado y fue clavado, fue una mordida al talón, porque ¿sabe qué? Jesús resucitó 3 días después en victoria, en vida. Y nada más eso, pero nos dio a nosotros vida. Y sabe que a veces pasamos por cosas muy difíciles en la vida y decimos, ay Señor, qué sufrimiento, qué difícil. Pero vamos a recuperar porque estamos con Dios, Él está con nosotros. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Entonces, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente, Él aplastó la cabeza del enemigo. Y lo que a mí me agarró la atención es que ya no vivimos en el reino del enemigo, ya no vivimos en el reino del pecado y la muerte, vivimos en el reino de Dios, vida y vida en abundancia. Y vida eterna con Él, vida que Dios había planeado desde el principio del mundo para nosotros, estar en comunión con Él, estar en relación con Él, poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de lo que Él hizo. Y piensa, Él puso el hombre y la mujer en un jardín perfecto y bello.
Y ellos disfrutaron de la presencia de Dios en ese lugar. Y eso es lo que Dios quiere también para nosotros por la eternidad. Y empieza aquí. Aquí es donde nosotros aprendemos a disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí es donde aprendemos a disfrutar la paz que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento. Aquí es donde aprendemos apreciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí es donde aprendemos a amarlo, confiar en Él, creerle. Amén. Entonces, vemos entonces el tiempo del nacimiento de Jesús, que Jesús es la luz del mundo, trajo luz a este mundo oscuro. Vemos las noticias y nos damos cuenta que nuestro mundo está en muchas tinieblas ahorita, con todo el pecado, toda la maldad que está en el mundo. Y Juan 1 al 5 habla de Jesús, el apóstol San Juan, y dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra. Otras versiones dicen el verbo, quien es Jesús, o el logos. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel es la palabra, era Dios. Aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas y no existe nada que Él no haya creado. Jesús estuvo desde el principio con Dios y Él era Dios. En Él estaba la vida y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla. La luz de Jesús en nosotros, la luz que Él nos ha dado, nada ni nadie lo puede apagar. El enemigo tiene la intención de apagar lo que Dios ha puesto en nosotros, amén. Pero nada lo puede apagar. Dios quiere que nosotros caminemos en su luz y resplandezcamos su luz al mundo. El mundo estaba perdido en pecado y en las tinieblas, y Dios mandó a su Hijo Jesús, la luz del mundo. ¡Qué bello! La nación de Israel, cuando Jesús vino al mundo, estaba bajo el dominio de los romanos. Y los romanos no eran nice. No eran gente buena. Eran brutos. No tenían... Sí, eran asesinos, no tenían respeto a los humanos, no tenían respeto a la vida, no tenían. Ellos, era poder, era oprimir, era el gobierno de los romanos, la gente que le hace. Y esto era totalmente contra el carácter de Dios. Y allí estaba Israel bajo el dominio de ellos, y vino Jesús en ese tiempo a ese pueblo, en el tiempo de dificultad, en el tiempo de la opresión. Vino Jesús y fue Dios en carne aquí a la humanidad. Pienso mucho en Jesús nació como bebé. Tuvo que estar él cuidado por una mujer. Alguien tuvo que cambiar sus zapatas. Alguien tuvo que darle de comer. Alguien tuvo que criarlo. Y Él era Dios. Y Dios, en su amor hacia nosotros, en su humildad, en querer tomar parte en la experiencia humana, vino a nosotros. Y vino como hombre. Y dio su vida por nosotros. ¡Qué historia de amor! ¡Qué historia qué Dios es Él! Porque estaba escuchando un testimonio hace muchos años de un profesor en una universidad. Y él estaba hablando con un hermano y era doctor en la universidad también. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres cristiano. Y dijo, yo no soy cristiano, pero he estudiado muchas religiones, los musulmanes, los budistas, de todo. Y dijo, ¿sabes lo que es muy
único con el cristianismo. Dijo, las otras religiones tienen que hacer tantas cosas para acercarse a su Dios. Los musulmanes tienen que vivir de cierta manera, los budistas tienen que vivir de cierta manera, tienen que hacer sacrificios y todo eso, dijo. Pero ¿sabes qué? El cristianismo es la única religión donde el Dios vino para estar entre los humanos. Y dijo, pienso que me voy a hacer cristiano. Porque él miró que Dios no estaba demandando, tienen que hacer esto y esto y esto para acercarse a mí. No, ¿sabe qué? Dios mandó a su Hijo para vivir entre nosotros, para sacrificar y dar su vida para nosotros, para que nosotros podamos venir a Él, creer en Él y seguirlo todos los días de nuestras vidas. Eso es bello. Ninguna otra religión habla de eso, porque Dios es real. Y creer en Él es real, y poner nuestra fe en Él es real, y ser perdonados y limpios y redimidos delante de Él es real. Entonces, vemos que en Filipenses 2, 7 al 8 dice, al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Está hablando Pablo de Jesús. Al hacerse hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Esto es nuestro Dios. A Él le pedimos socorro, a Él le pedimos ayuda, a Él le entregamos nuestro dolor, nuestro corazón y Él nos escucha. Y si Él mandó a su Hijo para nosotros, para redimirnos del pecado, para que podamos vivir por Él y con Él para siempre, ¿qué más no va a hacer en nuestras vidas? Podemos ir a Él con todo nuestro dolor, con toda nuestra súplica, con las peticiones de nuestro corazón y Él nos escucha. Y Él puede obrar en nuestras vidas y más que eso, Él quiere obrar en nuestras vidas. Entonces Dios extendió su mano al pobre ser humano y nos mandó un salvavidas por medio de Jesús. Eso es la historia de la Navidad, por eso lo celebramos, por eso tenemos lo verde, las lucecitas, el árbol, los regalos, porque son símbolos de lo que Dios nos ha dado, vida, luz, el regalo más precioso que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, los personajes de la historia navideña tuvieron que sobrepasar temor, porque ¿sabes qué? No fue fácil para ellos obedecer a Dios. Y a veces en nuestras vidas no es fácil para nosotros obedecer a Dios. Amén. ¿Están conmigo? Entonces vemos que María, José, Zacarías, los pastores que estaban cuidando sus rediles, estas personas tuvieron que creer y confiar en Dios. Y ¿sabe qué? Nosotros también necesitamos creer y confiar en Dios, en nuestras vidas, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Ellos tuvieron que tomar pasos de fe para confiar en Dios y llevar a cabo el plan de Dios para sus vidas y para salvar al mundo. Ellos no sabían que iban a participar en el gran plan de salvación de Dios para rescatar la humanidad. Ellos nada más escucharon a Dios y obedecieron a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y nosotros también podemos participar en el gran plan de Dios a nuestro mundo. Ellos eran personas ordinarias que pusieron su fe en un Dios poderoso. Nosotros somos ordinarios también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la Virgen María. En Lucas 1:30, y voy a leer desde el 28, dice que el ángel entró donde ella estaba y le dijo, te saludo a ti que has recibido la bendición de Dios. El Señor está contigo. No, esta muchachita María algunos piensan que tenía 14 o 15 años, era virgen, estaba comprometida a casarse con un hombre que se llamaba José, no había conocido a ningún hombre. Y aquí está, este ángel se le presenta a ella. Y María se sorprendió al escuchar estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo.
yo no soy importante, yo nada más creo en Dios y amo a Dios. El ángel le dijo, no tengas miedo. María, porque Dios te ha concedido su favor, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Él será un gran hombre y le darán el título de Hijo del Altísimo. Dios el Señor lo hará rey como hizo rey a su antepasado David, y reinará para siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. No, María sabía la historia del Mesías que iba a venir, que iba a ser hijo de David, que iba a establecer su reino sobre la tierra. Y ella dijo, ay, yo voy a tener a este bebé. Pero ella era virgen, ella no era casada y sabía que salir embarazada en esos días no es como hoy cuando dicen, ay, oh, no está casada, estás embarazada, ay, que te vaya bien. Allá en esos días no era así. Las mataban a veces, las apedreaban, las rechazaban, las ponían fuera de su familia y eso, de su comunidad. ¿Y de qué tenía que temer María? Pues ser juzgada como adúltera, ser rechazada, ser probablemente apedreada por su pueblo y ser rechazada por José, su comprometido. Todo su futuro pudo verse, ¿cómo? Bloqueado, sí, completamente, por esta noticia que le dijo el ángel. Pero ella le creyó a Dios. Ella confió en Dios. Y ella dijo, Señor, que se haga tu voluntad en mí. A veces, hermanas, pasamos por dificultades y decimos, no me gusta esto, no quiero esto en el nombre de Jesús. Pero a veces es parte del proceso que Dios está llevando a cabo, ¿verdad? Para que lo conozcamos mejor, para traer algo bueno a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ella tomó un riesgo de fe y Dios la usó para traer salvación a este mundo. Me encanta este retrato de la primera mujer, Eva, trajo muerte a la raza humana. Pero esa otra mujer, María, por su obediencia a Dios, trajo vida y vida en abundancia, vida eterna a la raza humana. Dos mujeres, dos diferentes futuros o hechos. Y ella le creyó a Dios y ella confió en Él. Vemos la fe de José en que en Mateo 1:20, y voy a leer desde el 20. Mientras pensaba en esto, se quedó dormido. Entonces María le había dicho a José, un ángel vino, me habló y me dijo esto: estoy embarazada con el Hijo de Dios. Y él quizás pensó, esta mujer está loca. ¿Qué van a decir? ¿Qué voy a hacer? Y él pensó casarse con ella y luego ponerla en otro lugar para que tuviera su hijo y ya quizás divorciarse de ella o dejarla. Y él no sabía qué hacer. Y, aquí vemos que él estaba pensando en todo esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi plan? No estamos casados y ella está embarazada. Me está diciendo este cuento. Yo no lo creo. ¿Cómo va a venir un ángel? ¿De dónde lo sacó? Entonces, dice que se quedó dormido y un ángel se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas casarte con María. No temas. Haz lo que necesitas hacer, porque el hijo que lleva en las entrañas lo concibió ella del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De esta manera se cumplió lo que el Señor había anunciado a través del profeta, que dijo: miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está
con nosotros. Wow. Este ángel, este sueño del ángel confirmó lo que María le había dicho. Y él sabía entonces que él iba a estar bien y no tenía que temer, porque Dios estaba con ellos. Esto era el plan de Dios y iban a seguir adelante con el plan. Qué grande, ¿verdad? Cuando estamos pasando una dificultad y Dios nos habla de una manera, nos dice, esto es mi plan, confía en mí, yo lo voy a obrar para bien, todo va a estar bien. Y nos tranquilizamos y decimos, Señor, sí, gracias Señor, tú estás conmigo, tú tienes un plan, tú vas a obrar esto para bien, no sé cómo porque esto está muy mal, pero confío en ti, Señor. Amén. Y siempre podemos confiar en Dios, tal sea tan difícil y tan mala que se mira la situación, Dios lo va a obrar para bien. Confiamos en Él. Entonces, ella nunca había pasado algo así con María y José. Esto fue la primera vez. No había concebido una virgen en la historia. No pudo José decir, oh, pues esto le pasó a fulanito de tal y todo le salió bien. A mí me va a salir bien también. No, nada había pasado así. Esto fue la primera vez en la historia que esto había pasado y no ha pasado otra vez. Y él tuvo que tomar un riesgo de fe y no temer y tuvo que ignorar la voz del temor. La voz del temor quizás se escuchó así en la vida de José. ¿Qué pasa si se dan cuenta que María está embarazada? Me van a echar la culpa a mí, ¿verdad? Mira, José, ¿qué andabas haciendo antes de casarte? ¿Que no te podías esperar o algo? Y quizás estaba pensando, ¿qué dirán de mí? ¿Que soy un tonto por tomarla como mi mujer y confiar en ella? ¿O que si no puedo amar a esta criatura en su vientre como el mío? ¿O vamos a tener una familia normal? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿O pensamiento? ¿Qué pasa si esta mujer se ha vuelto loca? ¿Verdad? Él tuvo que confiar en Dios. Él tuvo que decir no al temor y confiar en el plan de Dios para su vida, para la vida de María y también para la vida de ese bebé que llevaba María en su vientre. Y mira el plan de Dios que se hizo en sus vidas. Pero ellos tuvieron que no temer. Amén. A veces hay cosas que pasamos difíciles y lo que nosotros tenemos que confiar es que Dios está con nosotros y no temer. Zacarías era también otro personaje en esta historia navideña y su historia se encuentra en Lucas 1. Voy a leer desde el 10. Dice, a la hora de ofrecer el incienso, la gente estaba reunida afuera orando. Entonces se le apareció a Zacarías un ángel a la derecha del altar del incienso. Zacarías era sacerdote. Él estaba casado con Elizabeth y ellos no podían encargar hijos. No se les hizo. Y en esos días los sacerdotes ofrecían sacrificio quizás una vez al año o una vez en su vida. Era su turno, tomaban turnos para ofrecer el sacrificio en el templo. Y ese día le tocaba estar en el templo para ofrecer el sacrificio a Dios. Y me imagino que en ese lugar de la presencia de Dios, él le dijo a Dios, Señor, ¿cómo quisiera poder tener hijos? Nunca se nos hizo, ayúdanos, Padre, estar felices, estar conformes con lo que has hecho para nosotros en la vida que tenemos. Y se le aparece un ángel. Y dice que al verlo, Zacarías se asustó y se llenó de temor. Él estaba en el templo, estaba ofreciendo sacrificio. Ahí está un ángel. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo. Zacarías
pues Dios ha escuchado tus oraciones. ¿Cuáles fueron las oraciones de Zacarías? Señor, danos un hijo. No hemos podido tener un hijo. Y aquí el ángel está diciendo, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento les traerá mucha alegría a ti y a muchos más. Zacarías y Elizabeth no nada más iban a tener un hijo, iban a tener el que iba a preparar el camino para Jesús, el que iba a anunciar la venida del reino de Dios a esta tierra. Él iba a ser poderoso, él iba a tener el poder de Dios sobre él. Pero Zacarías no creyó al ángel. No, si un ángel nos hablara, ¿qué no le creyéramos todo lo que nos decía? Pero Zacarías no lo creyó. Y él dijo, ¿cómo va a pasar esto? Yo soy viejo, Elizabeth está vieja, ya es más que su tiempo. Y él quedó entonces mudo hasta que naciera el hijo. El ángel dijo, ¿sabes qué? Porque no me crees, vas a quedar mudo hasta el nacimiento del niño. Y así fue. Zacarías salió para hablarle a la gente y no pudo hablar. Él salió y no pudo hablarle a su mujer. Él no pudo hablar hasta que nació ese niño. Y cuando nació el niño, fue un milagro grande. Porque también María, cuando el ángel le dijo a ella que Elizabeth, su prima, Elizabeth y María eran primas, estaba embarazada. María fue para ver a Elizabeth. Y cuando María entró a la casa, el niño que estaba dentro de Elizabeth echó un brinco porque reconoció a Jesús. Qué gloria, ¿verdad? Y también después, cuando Juan estaba bautizando y vio a Jesús, él proclamó, aquí viene el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Lo reconoció en persona. Qué bello. Entonces, el embarazo de Elizabeth confirmó con María su embarazo también. Y se regocijaron con el Señor. Entonces, después de todo esto, Elizabeth tuvo su hijo y les preguntaron a Elizabeth y Zacarías qué van a mandar, qué van a llamar al hijo. Y la gente estaba diciéndoles, llámalo Zacarías para que lleve tu nombre. Y Zacarías dijo, no. Y escribió, su nombre será Juan. Y cuando él escribió eso, empezó a hablar. Y aquí vemos la alabanza que le dio a Dios. En Lucas 1:74 dice, alabemos al Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador que desciende del rey David, su siervo. Así lo prometió hace mucho tiempo por medio de sus santos profetas, que nos libraría de nuestros enemigos y de la mano de los que nos odian, que sería misericordioso con nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre, que ya no tendríamos temor, porque nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que los sirvamos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días de nuestra vida. Esto fue la proclamación, la declaración de Zacarías, después de estar mudo, después de que nació ese bebito milagroso. Me encanta esto, que ya no tendríamos temor porque nos libraría del poder de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El temor es un enemigo de nosotros. La envidia es un enemigo de nosotros. El resentimiento es un enemigo de nosotros, ¿no? La amargura, el egoísmo, la depresión. Todos esos son enemigos que nos quieren atar
de no servir a Dios con santidad y justicia. Trata de servir a Dios con santidad y justicia cuando estás resentido con alguien. O trata de servir a Dios con santidad y justicia cuando estás amargado por la vida. No puedes. Pero aquí vino un Redentor que nos libra de eso para que podamos servir a Dios con santidad y justicia y vivir en su presencia todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas por medio de su palabra. Y Zacarías lo reconoció en este momento. Gloria a Dios. Él pudo poner al lado su temor y pudo llevar a cabo el plan de Dios para su vida. Y vimos que Juan el Bautista nació y vimos que creció y vimos que él anunció a Jesús. Los otros personajes fueron los pastores cuidando sus rediles. Now, estos hombres eran ordinarios. No eran especiales. Yo pienso mucho en esta parte de la historia porque digo, si yo quería anunciar el nacimiento de Jesús, yo fuera con sacerdotes, con gente rica, con gente de poder, pero Dios lo anunció a pastores que estaban cuidando las ovejas, sus rediles. Y vemos en Lucas 2, voy a leer 10, voy a leer desde el 8. Dice, por aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus ovejas. De pronto, un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor brilló y los envolvió. Los pastores se llenaron de miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David su Salvador, que es Cristo el Señor. Se darán cuenta de que es Él, porque lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente aparecieron muchos ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para todos, para los que gozan de su buena voluntad. Sí, Señor, ayúdanos a gozarnos en tu buena voluntad. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha anunciado. Wow. Ellos vieron el ángel. Now, estos pastores, estos hombres, no eran educados, no eran importantes. Muchos de ellos quizás tenían mala fama o eran deudores o criminales. Pero sin embargo, los ángeles fueron a ellos para anunciarles que había nacido el Rey del mundo, Cristo Jesús, quien iba a salvarnos de nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué gloria vieron ellos! ¿Y sabes lo que hicieron? Fueron y corrieron para buscar a Jesús y lo adoraron. Ellos fueron los primeros que anunciaron al pueblo de que Jesús había nacido. ¡Qué gloria! Gracias a Dios. Y Dios, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. A veces no queremos anunciar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Tenemos temor, nos da miedo. Pero Dios quiere que hablemos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de los milagros que nos salvó, que no vivimos en temor a la muerte, no vivimos en temor a lo que está pasando en nuestro mundo, porque Dios está con nosotros. Y que podemos seguir adelante con lo que ha pasado en nuestras vidas porque Dios está con nosotros. Y que podemos saber que tenemos un futuro glorioso en Dios porque Él está con nosotros, aunque hemos pasado por dificultad. Yo estaba leyendo un libro de un hermano que
Él aprendió a acercarse a Dios de unas maneras muy bellas en sus oraciones, por medio de la Biblia. Él descubrió el amor que Dios le tiene a él y pudo él vivir una vida que celebra a Dios en su vida. Y es muy bello lo que él habla y cómo él se goza en la presencia de Dios y cómo él se goza de Dios en su vida. Pero ¿sabe qué? Lo que lo motivó a buscar a Dios de una manera muy cercana, su hijo fue matado en un accidente. Y esa tristeza, esa desesperación que él sintió, no podía ser más, pero buscar a Dios. Y allí fue donde él descubrió el gran amor de Dios, el gran consuelo de Dios y la presencia de Dios a su vida. A veces decimos, ya no hay remedio y nunca va a haber remedio para mí. No, Dios da nuevos comienzos a nuestras vidas. Dios redime lo malo, lo feo, lo difícil para nuestras vidas. Estos pastores eran de lo más bajo. No podían decir, ay, un día voy a ser rico o voy a tener un buen futuro. No tenían ellos esperanzas de una vida mejor. Eran pastores. Dormían afuera, estaban con ovejas, apestaban estos hombres. No eran de roce social, ni finos, ni nada. Pero ¿sabe qué? Ellos recibieron las buenas nuevas y fueron los primeros de anunciar que había nacido el Rey de Gloria en su pueblo. Qué privilegio, ¿verdad? Pienso que sus vidas cambiaron después de eso. Y no fue porque tenían mucho dinero o tenían éxito, fue porque Dios estaba en ellos. Conocieron a Dios, vieron esos ángeles y sabían, Dios es real. Tengo motivo de vivir, tengo propósito en mi vida, porque Dios está con nosotros. Y sé también que nosotros podemos también declarar eso. Dios está conmigo y puedo. Gloria a Dios. Dios quiere que le creamos, venga lo que venga y pase lo que pase. Nuestros pensamientos nos dicen que todo nos va mal, que todo nos fue mal y nunca vamos a poder tener éxito. Que todo va a resultar en desastre, que todo es un problema. Pero si alguna de estas personas en que hablamos hubieran cedido al temor, ¿qué hubiera pasado? La historia hubiera salido diferente, pienso. Pero podemos nosotros decidir caminar por fe y no por temor, confiando que Dios cuida a los que caminan en su voluntad. Y pienso que todas queremos caminar en la voluntad de Dios. Pienso que todas queremos obedecer a Dios. Amén. Porque Dios tiene un buen propósito, tiene un buen plan para nuestras vidas. Me encanta Jeremías 29:11. Yo conozco los planes que tengo para ti, planes para bien y no para mal, para que tengas un buen fin. Eso es el deseo de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran poder, tu gran amor, aún en medio del temor, aún en medio de la necesidad, aún en medio del problema, Señor, de la dificultad. Señor, ayúdanos a creerte, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a amarte y ayúdanos a confiar en ti, Señor. Así como María, José, Zacarías, los pastores que cuidaban su redil, ellos confiaron en ti, ellos te obedecieron, ellos tomaron riesgos de fe en ti. Ayúdanos, Señor, también tomar riesgos de fe, también a obedecerte, también amarte y creerte, Señor. Señor, a veces pensamos, yo no puedo hacer eso.
pero reconocemos que para ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Padre Santo. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias.